Muy bien, vamos a ver ya el ejercicio de la organización caso que puede servir para la elaboración del trabajo final de este módulo. Vamos a recapitular un poco antes de la parte final. Recordemos que el programa de estudios de este módulo plantea que los participantes serán capaces de elaborar un análisis de diversos procesos psicosociales, para lo cual se requiere contar con una organización caso. Ujú. Un marco explicativo y las posibles acciones de mejora. Este es el programa tal cual aparece en el plan de estudios del diplomado y simplemente vamos a recapitular. eh, en primer lugar, vamos a recordar que aquí estamos partiendo de un enfoque sistémico, viendo la organización como una serie de procesos en donde hay una entrada, un input, aquí llamada entidad organizativa, donde encontraríamos la estructura, recursos, tareas, etcétera. La parte fundamental es la parte intermedia del funcionamiento, donde podemos ver procesos tecnológicos o productivos, digamos que son todas las acciones que van encaminadas hacia, digamos, la realización de las actividades que directamente están relacionadas con la producción de los resultados esperados. Los procesos administrativos, que aquí se conciben como aquellas actividades de apoyo a los procesos tecnológicos o productivos, que son los más importantes para la organización, porque de ahí dependen los resultados, la calidad, etcétera. Y aquí están igualmente los procesos psicosociales. Estos tres procesos interactúan constantemente y los procesos psicosociales también, digamos, están todos mezclados. Nunca se presenta uno de manera pura. Recordemos que los aislamos solo con fines de estudio, de observación, de análisis y de diseño para su mejora. Y bueno, la salida de este enfoque sistémico, que son los resultados, la eficiencia, la eficacia, la efectividad que tengan los resultados de la organización, ya sea la organización, toda la empresa, o un área o un departamento como tal. Todo eso ya lo hemos visto a lo largo de este módulo. También recordemos que podemos identificar ciertos procesos psicológicos, digamos que se presentan a nivel individual, es decir, que ocurren en el interior, podríamos decir, de cada individuo, como el sentirse o hacer acciones para ser incluido, evidentemente, así como generar pertenencia, también de alguna forma las diferencias individuales, conceptos como el de compromiso, el de resultados, satisfacción con el proceso mismo y con los resultados. Todos estos son conceptos a nivel individual. Muy bien, ahora por otro lado también tenemos lo que son los conceptos a nivel grupal, ¿sí? Como es el caso de la cohesión, la comunicación, la influencia, o también podremos denominarla como liderazgo, la presión social, el conflicto, toma de decisiones. Es una lista genérica, no es exclusiva, no están todos los procesos, ¿de acuerdo? Pero los dejamos aquí enlistados como una manera de entender, pues, que estamos hablando ya de procesos a nivel grupal, donde hay un conjunto de individuos y que evidentemente el proceso grupal no es la suma de los procesos psicológicos individuales, sino las interacciones entre los individuos. Todos estos son conceptos que ya han sido revisados y abordados en el material y a lo largo de este módulo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, digamos, la definición base de proceso psicosocial y pensando que están precisamente aquí ubicados como uno de los, digamos, de la fase de funcionamiento. Los procesos psicosociales están constituidos, consisten en las interacciones entre las personas que están ahí. Principalmente nos interesan entre los individuos y los grupos dentro de la organización, pero en la organización caso que vamos a analizar aquí, o la concepción que vamos a hacer aquí es dentro de un grupo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, requerimos de un ejemplo para ello. Ujú. Y de hecho, dentro del diplomado se presenta, se otorga un ejemplo de ello, ¿de acuerdo? Dentro de la autoridad, una persona que ejerce influencia sobre los demás, que así se entiende de una manera, digamos que hasta mecánica,
sino la forma en que los individuos se influyen unos a otros de una manera importante, significativa, relevante, donde está implícita unas relaciones de poder, pero no nada más el poder formal, ¿sí me explicó? Sino también el individual de entre algunos de esos miembros, ¿de acuerdo? Entonces, visto como tal, el liderazgo como un proceso psicosocial a nivel grupal, insisto, no estamos hablando de la influencia de uno de ellos sobre el grupo, nada más, ¿ok? La comunicación, pero vista precisamente no solo como este modelo cibernético de enviar un mensaje a través de un medio, una recepción, etcétera, sino esta forma en la cual las personas entramos en comunión, entrar en común con el otro, realmente a construir un vínculo, aunque sea eventual el vínculo, para entender donde podemos pensar en conceptos como la empatía, el entendimiento, la tolerancia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También el concepto se profundizó en el material y a lo largo del módulo. Tenemos también el análisis de problemas y toma de decisiones, no visto principalmente, vamos a decir, o como se entiende regularmente, como un proceso cognitivo individual, donde yo o cualquier individuo analizamos un problema, tomamos decisiones, elegimos acciones a realizar y las llevamos a cabo, sino nuevamente como un proceso que se da dentro de un grupo, donde la calidad de las interacciones son de máxima importancia. Y pensemos en un grupo, pues a lo mejor dos personas conforman un grupo, pero regularmente los grupos en las organizaciones son tres, cuatro, más personas, llegan a ocho, 10, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En fin, también el manejo de conflictos, ¿sí? Regularmente el término conflicto sabemos que en las organizaciones o las personas en general entienden como pleito, ¿no? Y estamos tratando de analizar o ver estas diferencias de opinión, ¿sí?, que hay entre las personas y las interacciones que se realizan con la finalidad, digamos, de convencer o de abordar, de analizar las diferencias de opinión, de creencias, de convicciones, que pueden tener elementos que nos permitan calificar la calidad ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, aquí están divididos estos procesos para efectos de estudio y análisis, pero en una reunión de trabajo todo ocurre, digamos, al mismo tiempo, o varios de ellos se están realizando al mismo tiempo, ¿no? Otro de ellos es la capacidad de los grupos de adaptarse a los cambios, la velocidad con que lo hacen, etcétera. Y de alguna manera este proceso de cambio también está, digamos, entretejido con todos los demás, las actitudes, los hábitos, etcétera. A veces hay resistencia, rechazo, etcétera. También, digamos que la temática del proceso de cambio a nivel individual y a nivel grupal está incluido dentro de los materiales de este módulo. Recuérdense que solo estamos recapitulando para efectos de, podemos hacer la realización, perdón, del trabajo final del diplomado. Entonces, este conjunto de interacciones humanas que se presentan dentro de un grupo y dentro de la organización pueden ser sujetos a evaluar la calidad de ello, ¿no? Y recordemos que para poder proponer una mejora, que también es lo que busca el trabajo final, propuestas de mejora, estas mejoras deben de estar sustentadas en un paso previo que sería la evaluación. Para poder evaluar, es decir, emitir juicios de valor acerca de algo, tuvimos que haber medido. Y antes de medir, tuvimos que haber definido aquello que vamos a medir, a evaluar y que pretendemos mejorar. Sabemos que esta como escalera conceptual en las organizaciones y en los grupos no se sigue regularmente. Simplemente se proponen cambios que tienen la intención de mejorar. Pero si no están sustentados en estos escalones previos, podríamos decir, pues estos aspectos de mejora pueden caerse con extrema facilidad, ¿de acuerdo? Entonces habría que entender que este es un proceso que puede ser inclusive cíclico o que debe de ser cíclico, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a entrar a la organización caso, que hay un documento que está en el aula virtual y que espero que ya hayan revisado, ¿no? A partir del cual
esta organización caso puede servir como material didáctico para la realización del trabajo final, ¿sí? Y se llama el ejercicio para la identificación de procesos psicosociales en grupos de una organización. Se trata de un grupo directivo de una empresa dedicada al diagnóstico, diseño, programación y puesta en operación de programas de cómputo que resuelvan las necesidades de empresas diversas, sean manufactureras o de servicios. ¿De acuerdo? El grupo directivo, que es la organización caso para este ejercicio, está conformada por un director general, ¿sí? Y estas gerencias, es decir, un total de 7 gerencias de mercadotecnia, de ventas, de diagnósticos y diseño, de procesos de implantación, de atención a clientes, la gerencia administrativa y evidentemente la de recursos humanos. Más o menos el organigrama sería este, donde inclusive podemos ver que hay algunas que están agrupadas o están juntas, al menos aquí en el diagrama. Estas dos evidentemente son gerencias muy cercanas. Uh-huh. Estas tienen que ver más con la producción de los servicios y el diseño y la creación de las soluciones informáticas, que es la razón de ser de esta organización. Un área de atención a clientes, ¿sí? Que de alguna forma es un poco intermedia entre este par y este otro par. Y tenemos otra pareja, digamos, de áreas funcionales, las de típicas de administración y recursos humanos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el ejercicio consiste en que se haga la representación, se adopten los roles en un grupo de 8 participantes del diplomado, 8 alumnos, 8 personas, digamos, que adopten estos roles. A partir de que en el material que está ahí se señala, pues, cuál es la función del director general, está aquí puesta en la pantalla, ha sido el fundador de la empresa, tiene un origen, él en su formación básicamente técnico, como un ingeniero de cómputo, ¿no? Y ha sabido llevar a la empresa a un crecimiento relevante en los últimos años. Tenemos una gerencia con un gerente de mercadotecnia. ¿Sí? Estas son las funciones: desarrollar este plan de mercadotecnia, identificando el mercado, perfiles de clientes potenciales, realizar eventos, promover para entregar lista de prospectos al área de ventas. Entonces, este es un área que, digamos, provee prospectos de clientes al área de ventas. El área de ventas, la gerencia de ventas, se encarga precisamente de visitar estos prospectos, de proponer soluciones, de hacer la labor de venta. Uh-huh. Se encarga también de vender, digamos, las renovaciones de las licencias, uh-huh, actualizaciones que han sido desarrolladas para el cliente. Es una empresa que diseña, digamos, como que trajes a la medida. Si bien tiene digamos, un enfoque o digamos, una solución general, le hace las adaptaciones para las características de cada empresa. Ya en la parte más operativa o técnica hay una gerencia de diagnósticos y diseños. Una vez que un cliente ha decidido adquirir los servicios, uh-huh, esta área trabaja en la identificación de los problemas que hay en la empresa, elabora algunos esbozos de proyectos para el cliente, se van presentando con el cliente, se van afinando, se van definiendo. Uh-huh. En esta parte inicial del diagnóstico se da información básica para que ventas pueda presentar una cotización al cliente. O sea, todavía aquí el cliente ya ha decidido que sí, pero todavía no se ha afinado muy bien lo que va a pagar, ¿no? Y cómo se va a hacer. La parte de procesos de implantación, que es un área muy estratégica en esta empresa, su función es controlar este proceso de la implantación de las soluciones que fueron diseñadas, ¿no? Y en este proceso participa personal de la empresa y personal de la empresa cliente, es decir, quien va a usar esta solución. La gerencia de atención a clientes está dedicada a resolver estas relaciones entre esta empresa y las empresas clientes o las personas, ¿no? Por ejemplo, el avance de los procesos de diagnóstico, de diseño de soluciones, de implantación, las necesidades que vayan surgiendo. De alguna manera, la gerencia de atención a clientes, pues digamos que supervisa o atiende o monitorea e interviene en el proceso desde que el cliente está siendo cotizado su solución, ¿sí? La realización del contrato, por así decirlo, y el diseño y la implantación de la solución.
¿de acuerdo? La gerencia administrativa, como en muchas otras organizaciones, hace los pagos a proveedores, contrataciones del personal por proyecto, la elaboración de contratos de prestación de servicios, cobranza de los clientes, etcétera. Aunque evidentemente la parte del personal del proyecto pues va muy de la mano de la siguiente gerencia, que es recursos humanos, quien gestiona estos procesos de atracción, de reclutamiento, de evaluación del desempeño, capacitación, etcétera, ¿no? Que va desde asistentes, ¿no? Secretarias, etcétera, hasta el personal técnico, pues podríamos decir que altamente especializado, ¿ok? Entonces, la organización, para poner en contexto a quienes podrían hacer un video acerca de la simulación de una reunión de trabajo, está por esta problemática, ¿no? Digamos que en los últimos 6 meses esta empresa ha crecido de manera exponencial, ajá, pero con una serie de características por este crecimiento tan rápido. Retrasos significativos en los procesos de implantación, es decir, se está, digamos, incumpliendo de alguna forma con los clientes en tiempos. Hay escasez de personal técnico profesional en el mercado laboral, porque ellos, digamos que principalmente contratan, aunque tienen una plantilla base, contratan el personal, digamos que por proyecto. Entonces se supone que sí tienen como una cartera ahí, pero no siempre ese personal está disponible. Ajá. El estímulo de los vendedores radica precisamente en la venta de los proyectos. Entonces, de alguna manera, Ventas ha vendido mucho más allá de lo que la empresa tiene capacidad de resolver o tenía en ese momento. Hay un incremento en los gastos por ineficiencias, ahí viene un poquito esto relatado. Mercadotecnia está muy interesada, obviamente, en vender aún más proyectos. El ingreso de los vendedores es a través de la venta de proyectos. Y hay excesos de carga de trabajo en las áreas de diagnóstico, diseño e implantación. Es decir, esas áreas que, digamos, son la columna vertebral, ¿no? De la generación del valor agregado de la organización. Y ha aumentado al triple las quejas recibidas en el área de atención a clientes, es decir, hay insatisfacción porque hay incumplimientos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la dirección está convocando una reunión, ajá, donde plantea que los objetivos de la reunión es poder identificar las amenazas que hay sobre la empresa, generar una serie de posibles soluciones para resolver esta situación, que se garantice que esto en el largo plazo se vayan resolviendo, y generar líneas de acción específicas con fechas de cumplimiento en cada una de las gerencias, ajá, que estén orientadas a volver a poner en forma a la empresa. Como pueden ver, es un caso interesante, está basado en un caso real, ¿ok? Obviamente, pero un poquito, digamos, con algunos detalles que se le han como que agregado en cuanto a esto, ¿de acuerdo? La orden del día de esta reunión tiene una primera etapa que digamos que es la más fuerte del estado actual de cada una de las gerencias. Cada gerente deberá presentar en forma breve el estado actual de su área, amenazas, oportunidades. Esto estará a cargo de la gerencia de su presentación. Perdón. Propuestas de solución para la problemática de cada área, análisis de las propuestas presentadas, toma de decisiones, qué líneas de acción se van a llevar a cabo y tareas específicas a desarrollar. Evidentemente, esta orden del día es una situación ideal que podríamos pensar como psicólogos organizacionales que toda organización debiera de tener algo así como de cada reunión de trabajo sus objetivos y una orden del día. Si bien no son elementos que garanticen la calidad, desde aquí podemos empezar a ver que al menos en este caso se tiene este como sustento, al menos la intención está y hay un propósito del director y una serie de acciones como tratando de hacer una reunión más estructurada. Tal vez varios de los participantes del diplomado dicen, no, pues en mi organización las reuniones no se llevan a cabo así, ¿no? Están menos especificadas los objetivos y la orden del día. Y entonces de ahí podemos empezar a tener elementos para ir evaluando la calidad de los procesos. Evidentemente, si no hay estos dos últimos elementos, objetivos y una orden del día, digamos que la calidad de la reunión está en juego, ¿no? Está en riesgo. ¿Okay? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué personajes deseas representar? Acuérdate, ¿quieres ser el director? Bueno, estas son las funciones y tu papel
lo tendrías que representar pensando en mantener eso en tu horizonte, ¿no? Al momento de hacer el role playing, ¿no? En el ejercicio. ¿Quieres ser el gerente de mercadotecnia? Pues aquí están las funciones de esa gerencia o de ese gerente de esa área funcional. Todo esto está en el material que se da en este ejercicio, ¿ok? Igual quieres ser el gerente de ventas. Estas son las funciones, no las vamos a leer ahorita en este breve video introductorio. Si eres el gerente de diagnóstico y diseño, bueno, está, acuérdate que aquí el personaje regularmente pues es un técnico especializado en soluciones informáticas, etcétera. Lo mismo pasa con el proceso de implantación. Sin embargo, en el proceso de implantación, pues sí se espera que haya no solo personal técnico, sino también otro tipo de personal que de alguna manera garantice que el debido cumplimiento del programa de implantación, ¿no? De solución. Atención a clientes, ajá, que es, digamos, mucho de relaciones públicas y de estar lidiando con el cliente, buscando su satisfacción, pero monitoreando precisamente que el proceso se desvíe lo menos posible, que aquí lo que está pasando es que se está desviando demasiado. ¿De acuerdo? El gerente administrativo tiene labores y funciones muy comunes, muy típicas de, digamos, casi cualquier administrador o encargado del área, y recursos humanos que está en forma muy resumida, es algo de lo que hace cualquier gerente de recursos humanos en casi cualquier tipo de organización productiva, entiéndase empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué procesos a observar o a evaluar? Aquí estamos señalando algunas categorías que pueden ser de utilidad. A estas alturas del módulo, regresando al módulo, se supone que ya han revisado el concepto de calidad y han tratado de generar algunos indicadores o cosas a observar. O sea, qué poner en nuestros lentes, qué lentes ponernos para observar qué. Y aquí tenemos algunas, ¿no? Para el caso del proceso de liderazgo, ¿sí? ¿Cómo ejerce la autoridad formal? Es decir, la que viene del jefe, en este caso del director, en el ejemplo. Porque aquí, aunque todos los demás son gerentes, aquí están actuando como colaboradores o subordinados. Las manifestaciones de la autoridad tecnológica, las participaciones de los gerentes, incluyendo el director también, ¿no? Sobre los asuntos de su competencia. De la autoridad real. Obviamente, aquí se asume que tú como participante del diplomado ya conoces bien las diferencias entre estas tres funciones autoridad, la formal, la tecnológica y la real, ¿de acuerdo? Conductas que puedas observar que corresponden a la dimensión tarea. Otra vez, la parte conceptual aquí tú la tienes que tener con cierto grado de dominio. Cuáles son los comportamientos de tarea y las dimensiones de procesos socioafectivos, psicosociales, etcétera, etcétera. En el caso de la comunicación, la expresión de ideas, el grado de claridad, que se presenten en el momento más oportuno, etcétera, etcétera. Expresión de emociones, el tipo, la intensidad, la frecuencia en que se presentan estas emociones, la escucha activa, la retroalimentación solicitada, preguntar específicamente si todo está claro o si ya hay necesidad de aclarar la información. Por ejemplo, esta es una conducta bastante precisa que puede ser observada si se presenta o no, cuántas veces se presenta y digamos con qué intensidad y qué efecto tiene. La retroalimentación, perdón, expresada, verificación de información de acuerdos, tareas, que típicamente en una buena reunión, alguien que lleva algo así como la función de secretario que va tomando nota de ello. La documentación, que tanto se pone por escrito las tareas, los acuerdos, hay una minuta que sea memoria, digamos, de la reunión para que pueda ser consultado. En el análisis y toma de problemas y toma de decisiones, la atención prestada a la definición del problema. En el material hay algunas técnicas como DARSEC, la metodología de Bloom, etcétera, etcétera, ¿no? El análisis causal, si revisaron las posibles causas, la calidad de la información, si abordaron hechos, situaciones, la descripción de estos, los antecedentes, etcétera. La generación y la valoración de alternativas, qué tanto se participó en ello, quiénes participaron, qué grado de respeto hubo, de tolerancia, si hubo conflictos, porque a lo mejor una de las propuestas iba a implicar que un área trabaje más o trabaje distinto o no tenga los recursos para hacerlo, en opinión del gerente de esa área, etcétera. Los estilos mostrados, autocrático, consultivo, grupal, por ejemplo, apegándonos un poquito a lo de Bloom.
¿de acuerdo? El manejo de conflictos, la atención, la definición de él o los conflictos que se presenten, la expresión de posturas, los argumentos sostenidos por los participantes, tipos de conflictos, de opinión, de creencia, de convicción, comportamientos no verbales como tono, volumen de voz, etcétera, etcétera. Como podrán ver, si no han hecho una revisión del material con más detalle, etcétera, pueden tener problemas para poder hacer la observación, ¿de acuerdo? Las observaciones. Esto es lo que típicamente pues, muchos no profesionales de la psicología no cuentan con ello. Al momento que le piden, oye, ¿cómo viste la reunión? ¿Qué te pareció? Dame tu retroalimentación, pues se meten más al contenido que a la forma, que al proceso, ¿de acuerdo? Se trata que nosotros pongamos la atención, nos enfoquemos, focalicemos la calidad del proceso. Los acuerdos que se hayan alcanzado, cuáles fueron desechados, por qué, calidad de estos acuerdos, etcétera, etcétera. Y consecuencia de los resultados, satisfacción, ansiedad, incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este haya sido de utilidad y pues a continuar y suerte para el trabajo final. Gracias.